Buenos días, amada Iglesia Bíblica Semillas de Fe, buenos días amigos. Hoy es un día del Señor, hoy es un santo día en el cual nosotros celebramos, nos gozamos por la presencia del Señor, por la predicación de su palabra, por la lectura de su palabra. Hoy nos gozamos porque podemos alabarle, porque podemos cantarle aquellos cánticos espirituales, aquellos salmos que al Señor le agradan y que, aunque es imperfecta siempre nuestra adoración, nosotros somos felices, Señor, en este día. Gracias a Dios porque estamos todavía vivos. La pandemia continúa avanzando, las ciudades y pueblos, unos cuidándose, otros pues más o menos. Pero ahí vamos. Esto es una época difícil, una época en que aparecen falsos profetas, aparecen falsas profecías, aparecen términos como por ejemplo conspiración, los Illuminati, aparecen términos como el nuevo orden mundial, que este papa que está ahora es el último papa, que se avecina el regreso del Señor. Inclusive he visto páginas por ahí donde la gente está hablando mucho de ovnis, de apariciones, de situaciones muy extrañas en los cielos. Y bueno, la gente sí puede llegar a inquietarse acerca de cuándo va a ser ese regreso del Señor. El Señor sí va a regresar. ¿Qué va a pasar en ese momento? Hay 1000 años el término de los 2000 años, bueno, en fin, tantas cosas que la gente, digamos, que se pregunta en esta época, pero lo mejor es recurrir a la palabra, lo mejor es recurrir a lo que el Señor nos ha dicho y nos ha establecido. La única forma en que nosotros reposamos es teniendo delante de nosotros su palabra, es actuar de alguna manera que el Señor se complazca con nosotros. Con eso tenemos plena tranquilidad. Yo pienso que no hay nada más que genere desasosiego que el pecado del pecador, que la iniquidad del impío. Eso genera desconcierto y intranquilidad. De los versículos que yo quiero que tengamos esta semana como referencia, como referencia para nuestras oraciones, para que nos arrimemos al Señor, está en Hechos 4. Vamos todos, por favor, a Hechos, capítulo 4. Es un capítulo muy interesante. Pedro y Juan se sanó a un inválido, fueron llamados o arrestados por el concilio los escuchó, el concilio vio un gran peligro en lo que ellos estaban hablando, ¿cierto? El concilio digamos que tuvo ese temor por el nombre de Cristo, por lo que había pasado. Entonces ellos, veamos desde el versículo 18, miren lo que dice: y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Era un milagro demasiado escandaloso, un milagro de alguien que uno conoce toda la vida en muletas, en silla de ruedas, y de un momento a otro está caminando. Entonces ellos no podían actuar contra estas dos personas que habían de alguna manera causado ese milagro, pero sí les prohibieron que no hablasen y que no enseñasen más el nombre de Jesús. ¿Cuál es la reflexión? Miren, hemos escuchado a las autoridades hablar de que no se pueden congregar más de 20 o 50 personas, etcétera, etcétera. La reflexión es la siguiente: miren, a la iglesia la han tomado las autoridades y los gobiernos como
algo no esencial, algo que no es vital, algo quizás como una especie de club, algo de pronto folclórico, algo secundario. No se reúnan, y está bien, no nos podemos reunir porque tenemos un grupo de ancianos, porque tenemos niños, porque etcétera, etcétera. El llamado es, nuestra oración en la semana debe ser a que el mundo restablezca quién es la iglesia por lo que ve en nosotros. Quizás el mundo ve la iglesia de esa manera porque nosotros la hemos descuidado, porque nosotros hablamos de la iglesia ligeramente, porque la iglesia no la vemos con esa vitalidad que es, con esa necesidad que es de primera necesidad, está por encima de los hospitales para nosotros, para los creyentes. Quizás unas personas lo ven por debajo de los hospitales, hombre, por debajo inclusive de la misma reunión de los estadios, de los clubes. Así que la reflexión es para cada uno de nosotros: ¿cómo estás viendo tú la iglesia? Es vital para ti en este momento, ojalá reunirnos, orarle al Señor para que se nos permita reunirnos, aquellas personas que podamos reunirnos. Sabemos que los ancianos es muy difícil, que los niños es muy difícil, pero que la iglesia esté abierta para aquellas personas que de pronto puedan o podamos reunirnos, y que sea considerada por los gobiernos como una reunión vital. La iglesia unida orando es impresionante. Pueden ocurrir muchas cosas. Entonces sería esa la reflexión, Hechos 4:18, reflexionar en cómo estamos viendo la iglesia, cómo el mundo ve la iglesia a través de nosotros. Si nosotros la exaltamos, nosotros vemos a Cristo en la iglesia, que vemos que su cuerpo, entonces para el mundo será algo importante saber de la iglesia. Alguna vez vi un video que estaba exhibiendo un periodista colombiano entrevistando a un integrante de una mara salvadoreña, la mara salvatrucha. Entonces él es todo tatuado, estaba sin camisa, tatuado, y él le decía que, bueno, que no se podía salir, que si se salía le mataban toda la familia, y él expresaba que la única forma, estamos hablando de El Salvador, y estamos hablando de un país pequeño. Ellos decían: miren, la única forma en que a usted no lo matan y matan su familia es si usted se vuelve cristiano. Y llamaron dentro de la iglesia, ya entró con camisa otro que era ex integrante de esa banda salvatrucha. Él entra con camisa y dice, y lo muestra él ya organizado, obviamente con sus tatuajes, pero con camisa, y decía, esta persona decía, la única manera que no matamos a esta persona y su familia es porque él se volvió cristiano. Miren el respeto que esa persona estaba viendo en un cristiano. Tenemos que rescatar esa cosa de que cuando nos vean a nosotros los cristianos estén viendo a alguien diferente, a alguien que porta a Cristo definitivamente. Así que ese es el llamado de atención para la iglesia el día de hoy. Muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a irnos hoy a la segunda epístola del apóstol Pedro. Hay una porción muy interesante de la Escritura que está en el capítulo 3 a partir del versículo 8. Vamos a leerlo, vamos a leer esa porción de la Escritura en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del 8 hasta el 14. Y vamos a mirar sus promesas, como un título, sus promesas y el día del Señor vendrán a su tiempo. Sus promesas y el día del Señor vendrán a su tiempo. Hay falsos pastores, hay falsos profetas, hay falsas profecías. Vamos a ver qué dice en su palabra, si el Señor viene o cuándo viene, si va a venir o no va a venir y cuándo viene. Dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 2, versículo 8 en adelante. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Queridos hermanos y amigos, esta es la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra, bendiga la predicación y bendiga esta reunión hecha de esta manera, pero nosotros somos iglesia donde nosotros estamos. Orémosle al Señor. Padre, a ti, Señor, sea toda la honra, la alabanza, la gloria, el poder y la sabiduría. Tú estás en los cielos, tú estás sentado en el trono, tú gobiernas el tiempo, gobiernas las agendas del mundo entero. Señor, todo se cumple, todo se ha hecho y todo se hará de acuerdo a tu santo propósito, de acuerdo a tu voluntad incorruptible, a tu voluntad inamovible, Señor. Señor, permite que nuestras mentes, nuestros corazones, que nosotros interioricemos, Señor, ese atributo tuyo que es el atributo de tener la soberanía absolutamente de todo. Descansamos en eso, Señor. Así que fortalece, oh amado Espíritu Santo, en nosotros dicho sentir que tenemos un Dios poderoso, un Dios justo, un Dios lleno de amor, pero un Dios justo, que el día de su regreso Él hará justicia, que aquellas personas que estén a su derecha descansarán en una morada eterna que es el cielo, y aquellos de la izquierda irán al lago de fuego y azufre, donde sufrirán eternamente por los siglos de los siglos. Padre, te doy gracias, Señor, por la Iglesia Bíblica Semillas de Fe, y te pido que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, también te damos gracias, Señor, por aquellas personas que nos han dado las donaciones y presentes. Señor, bendice sus trabajos, bendice sus manos, bendice su corazón dadivoso y alegre para con la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero ahora que entonemos un himno de alabanza a nuestro Señor.